Bendecidos mis amados hermanos, sean muy bienvenidos a estas reuniones virtuales que tenemos del estudio de la palabra de Dios, más del Evangelio de la gracia, el Evangelio de Jesucristo. Gracias por estar siempre atentos, escuchando estos mensajes, estar atentos a estos videos, porque sabemos bien que son de edificación, son para poder construir nuestra vida almática, espiritual. Sabiendo y conociendo la sabiduría de Dios, conociendo la naturaleza de Dios, conociendo el carácter de Dios, conociendo la voluntad de Dios que está ya en nuestro espíritu. Recuérdese que somos seres espirituales, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Y lo que estamos ahora enseñando y estudiando es acerca del alma, la transformación del alma. Cuando hablamos de la transformación del alma, es que nuestra alma tome la forma de nuestro Señor Jesucristo, ya que en nuestro espíritu está. En el momento que nacimos de nuevo, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6:17, que se hace un ser, un solo espíritu con nuestro verdadero yo. Por tanto, en nuestro espíritu estamos completos, está la plenitud de nuestro Padre Celestial a través de Cristo Jesús. Pero nuestra alma está siendo formada, está siendo transformada en lo que es los pensamientos, lo que es la imaginación, lo que es la visión, lo que es las emociones, lo que es la voluntad. Y estamos hablando ahora de lo que es la conciencia, que estuvimos el jueves, que estuvimos dando esa enseñanza. Por eso creemos firmemente que esta palabra va a permitir que fluya lo que hay dentro de nosotros, lo que somos realmente, nuevas criaturas. Y esas nuevas criaturas tenemos la naturaleza del Padre, tenemos la voluntad del Padre y tenemos lo que es el poder, la gloria de nuestro Padre Celestial, de lo que es el todo de Él en nuestro espíritu. Lógicamente, conforme vamos siendo transformados, conforme vamos tomando la forma en nuestra alma, que es a través del Evangelio de Jesucristo, vamos a permitir que el Espíritu de Cristo Jesús, el Espíritu Santo, fluya a través nuestro y empecemos a establecer más, a extender el reino de Dios aquí en la tierra. También quiero agradecer, como todos los últimos jueves de cada mes, ya que este es el último jueves del mes de septiembre, a todos los colaboradores que a través de sus diezmos, ofrendas y pactos han hecho que este ministerio de reconciliación, este evangelio de la gracia, se extienda a muchas personas, y no solamente predicándole a través de video, sino también aconsejándoles presencialmente, guiándoles presencialmente. Gracias por ustedes, porque sin ustedes se nos hace difícil extender este reino, ayudar a las personas que necesitan realmente de lo que conocemos, de lo que hay en nuestro espíritu. Bueno, dicho esto, vamos a lo que es, hoy es la lección número 30, y vamos a hablar de lo que es la conciencia de justicia. El jueves pasado, ahorita vamos a ver el repaso, estuvimos hablando de una conciencia de pecado. En Romanos capítulo 8, verso 29, vamos a leer el verso que siempre tenemos para esta serie de enseñanza. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Note algo, para que Él sea el primogénito, el primero entre muchos hermanos, muchos que se parecen a Él. Este es el propósito de estas enseñanzas, de la transformación de nuestra alma por medio de la renovación de nuestro entendimiento, dice Romanos capítulo 12, verso 2. A ver, el pensamiento de hoy. Vamos a ir al pensamiento que tenemos. Dice, si puedes cambiar tu mentalidad, puedes cambiar tu vida. Si puedes cambiar tu mentalidad, puedes cambiar tu vida. Si cambia nuestra mentalidad, nuestras emociones van a cambiar, nuestras decisiones van a cambiar, y entonces vamos a tener pensamientos positivos de Dios,
de fe, vamos a tener las emociones, el mismo sentir de Cristo Jesús y vamos a caminar en las mismas decisiones, en la voluntad de nuestro Padre, en las decisiones que el Padre tiene y a través nuestro se manifiesta. Hemos estado hablando acerca de las emociones, hemos estado hablando acerca de la mente y es tan importante y todavía no hemos profundizado en lo que es la transformación del alma. Lo que estamos viendo es cómo se divide nuestra alma. Estudiamos el último jueves, dije anteriormente, la conciencia de pecado o una conciencia y vimos lo que es una conciencia de pecado. Vimos que la conciencia está en el área de la mente. La mente se divide en imaginación, memoria y conciencia o entendimiento. Ahí es. Recuérdese que el prefijo con significa dos. Ciencia, conocimiento. Dos conocimientos. Es dos ciencias, dos conocimientos. En nuestro espíritu tenemos la mente de Cristo. En nuestro espíritu está la mente de Cristo y el conocimiento de Cristo está ahí. Pero en nuestra alma hay un conocimiento, en nuestra mente, una conciencia que debe ser desarrollada conforme la dirección, alineándola a la conciencia del espíritu. Por tanto, es necesario renovar nuestro entendimiento, comprender nuestro entendimiento. Muchas veces, el cristiano no camina como cristiano, hablándolo tradicionalmente cristiano, porque lo que realmente somos criaturas nuevas criaturas. Pero hablando de cristiano, para que se pueda entender un poquito, no caminan conforme al modelo de Dios, no caminan conforme al diseño de Dios por falta de conocimiento. Oseas 4:6 dice que el pueblo de Israel fue llevado cautivo por falta de conocimiento. No es que aquella persona no haya nacido de nuevo, es un hijo de Dios, lavado por la sangre del Cordero. Su espíritu ha nacido de nuevo con solo el hecho de creer en Jesucristo, pero su mente, su alma, mente, emociones y voluntad no han sido transformadas. Por tanto, siguen actuando según una mente viciada, según el sistema caído, según la mentalidad caída de Adán. Por tanto, lo que Dios nos está dando aquí, nos está enseñando, es alinear nuestros pensamientos, desarrollar nuestra conciencia a la conciencia del Espíritu, o en otras palabras, tener la mente de Cristo como está en nuestro espíritu, la mente de Cristo. Por eso es que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, verso 16, que ya tenemos la mente de Cristo. Lógicamente la tenemos en el espíritu, porque todavía en nuestra alma hay que renovar bastante el entendimiento para que sea transformada, porque todavía tenemos muchos pensamientos. Y recuérdese que todo pensamiento negativo o todo pensamiento positivo, si se hace una fortaleza, llega a ser una creencia. Y muchas cosas que nos suceden, para no decir todas, que nos suceden en nuestra vida, buena o mala, ha sido porque lo hemos creído mentalmente. Yo sé que va a haber un conflicto en lo que acaba de decir yo, pero todo lo que recibimos, porque recibimos un pensamiento, se nos hace una fortaleza. Al hacerse una fortaleza, se nos hace una creencia. Al hacerse una creencia, es lo que recibimos. Conforme a tu fe, será hecho. ¿Qué estás creyendo? Hay cristianos que llegan y me dicen, pastor, pero yo tengo mucha fe. Y gloria a Dios, la Biblia dice que hay una medida de fe que tenemos. La medida de fe del Señor, Romanos 12:3. La pregunta es, ¿en qué estás creyendo? ¿Qué pensamientos estás creyendo? ¿Qué emociones estás creyendo? ¿Qué impulsos
impulsos tienes, que eso es lo que estás creyendo. Ejemplo, el temor es un impulso que tenemos, es una emoción, es un sentimiento, una emoción por un pensamiento negativo que hemos creído. Por tanto, nuestras emociones sienten el miedo y eso es lo que estamos creyendo. Por tanto, actuamos según el miedo. Ustedes han visto que siempre que se actúa en temor, se comete decisiones incorrectas. Y eso es lo que estamos canalizando. Recuérdese que no estamos enseñando esta palabra para recibir o para que Dios nos dé. Ya hemos entendido y partimos desde esa primicia que es que Dios ya nos ha dado todo en Cristo Jesús. Pero ahora lo que estamos aprendiendo es a fluir, a vivir una vida, no en la fuerza humana, no teniendo cambios en nuestro esfuerzo, de que hoy lo voy a dejar un poquito, otro poquito, otro poquito. No, nuestro cambio va a ser en la fuerza de nuestro Señor Jesucristo, que puede haber un proceso, lógicamente que hay un proceso, y recuerde que estuvimos hablando del proceso del alma. No ha habido un cambio instantáneo, no, ha habido un proceso porque conforme voy escuchando la palabra, conforme me expongo al Evangelio de Jesucristo, así avanzo más. Bueno, con la renovación del entendimiento, estamos desarrollando una conciencia sin pecado. Recuérdese que la conciencia de pecado, o que se ha desarrollado una conciencia de pecado, lo que nos muestra es siempre una autocondenación. Pasamos autojuzgándonos, creemos que todo el mundo nos señala, y hay algo tremendo, fuerte, muy fuerte. Yo recuerdo por muchos años escuché a mi pastor hablar del yo, le decía el yo, pero nos hablaban acerca del yo-yo, de que el yo-yo se tira, se dice el dormilón en el yo-yo, se queda allá abajo, vuelve a subir, es aquellos cristianos que suben y bajan, pero también hay otra área del yo, y es que soy el centro de todo. Es centro. Y usted oye muchas personas es que me hicieron, y para mí, y ustedes verán que su yo-yo, el centro que ellos tienen y buscan alrededor, es que sean ellos el eje, el centro, el núcleo. Y es un peligro eso. Eso es por causa de tener emociones infantiles. No ha crecido todavía en esas emociones. No que lo hayamos alcanzado todo. Pablo lo dice bien claro que hemos entendido en parte y todavía nos queda otra parte que entender y nos queda trabajo para nuestra propia vida. Pero hemos llegado a entender que yo no puedo ser el centro de todo. Yo no puedo hacer de que todo sea yo y yo y yo. Cuando estoy oyendo a una persona hablando de yo, está en un peligro. No, su alma no está sometida al Evangelio de la gracia, por tanto tiene una conciencia de pecado. Esa conciencia de pecado es provocada, lo vimos, por la ley. El poder del pecado es la ley, dice Pablo en el capítulo 15 de 1 Corintios. Dijimos que una conciencia no desarrollada en la gracia sufre de autocondenación y autoacusación. Vimos la enseñanza que el Espíritu nos da en el caso de la mujer adúltera. Como los fariseos y los escribas la condenaban según la ley. Vimos también que Jesucristo aplicó su naturaleza de amor, de gracia, con la mujer y no la condenó. Esta gracia no es solo para aquellas personas que adulteran, sino para los que han cometido aborto, ha cometido un asesinato,
han robado, etcétera, etcétera, etcétera. Porque algunos cuando escuchan este mensaje, sí, pero es que esa misericordia o esa gracia o ese amor solo fue para la mujer adúltera. No, lo que nos está dando es una revelación. Nos está hablando nuestro Dios que Jesucristo no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo, dice Juan 3:17. Por tanto, primero, yo de tener misericordia de mí mismo y tener la gracia de Dios o conocer la gracia de Dios y usar la gracia de Dios para mi vida. Por tanto, así voy a caminar fluyendo en misericordia para con otros, compasión para otros y voy a caminar bajo el don de la gracia para otras personas. Eso es lo que estuvimos hablando el jueves hace 15 días. Les dije que íbamos a entrar un poquito en la cena del Señor. No me voy a quedar mucho hablando acerca de la cena del Señor porque quiero avanzar. Hay tanto todavía que aprender. Hay tanto todavía que debemos de estar recordándolo, que se nos esté siempre diciendo, porque hay cosas que se nos olvidan. Más en los momentos difíciles. En los momentos cuando se nos presentan cosas difíciles. Algunos ya han alcanzado una madurez que dice, bueno, voy a pararme en lo que es la palabra de Dios, voy a usar la palabra de Dios y esto es así, así, así. Lo llega a poder procesar espiritualmente con la mente del Espíritu. Pero otros más bien lo que hacen es que se les olvida también lo que es la palabra de Dios y empiezan a contradecir todo lo que han aprendido. Me he encontrado con muchas personas así que yo me quedo pensando, bueno, pero yo le escuché hablando esto y esto y esto, pero un momento a otro, ahora en esta situación totalmente diferente a lo que es la palabra de Dios. En el capítulo 11 de 1 Corintios, versos 23 al 25, estamos hablando de una conciencia de justicia. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, tomó pan. ¿Qué hizo? Dar gracias. La mayor expresión para mí de fe y de amor. Lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Pregunta, ¿qué es lo que tenemos que hacer memoria? Seguimos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esta copa lo que representa es el nuevo pacto en mi sangre. Lo que está también hablando ahí diciendo, ya no es el antiguo pacto, es el nuevo pacto. Sigue diciendo, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Memoria. Bueno, la iglesia practica la cena del Señor con una conciencia de pecado. Muchas iglesias nos dicen que hagamos memoria del pecado que hemos cometido. Y ahí no nos está diciendo que nosotros hagamos memoria del pecado que hemos cometido. Ahí dice que hagamos memoria de la obra que Cristo ha hecho. Estando en la cena, dio gracias por el pan. Y estando en la cena, le dijo que esa copa era representación del nuevo pacto, la sangre de ese nuevo pacto. Por tanto, ahí no está hablando de pecado. Claro, por la conciencia de pecado, que siempre es pecado, y arrepentirse, se nos dice que tomar la cena del Señor, y se nos dice, es un peligro tomar la cena del Señor. A nosotros se nos decía, si usted está en pecado y
y no se arrepiente y toma la cena del Señor, participa de la cena del Señor, en esa copa cuando está tomando el jugo, el vino, pues se estaría tomando un galón de ácido muriático. Imagínese quién iba a tomar la cena del Señor. Porque una de las preguntas es, ¿usted sabe lo que es hacer memoria de todos los pecados? Donde la Biblia dice que lo que se come sin fe es pecado. Donde la Biblia dice que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Claro que lo que están llevando es aquellos pecados escandalosos, como adulterio, borrachera, robo y todo eso. Pero pecado es pecado. No tiene niveles. No tiene grado. Y aquí no se nos está diciendo que hagamos memoria de los pecados. Aquí se nos está diciendo que hagamos memoria de Cristo Jesús, la obra que Él hizo, del nuevo pacto, de la sangre de ese nuevo pacto. En Hebreos capítulo 8, verso 12 dice, porque seré propicio a sus injusticias, dice. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Señor, a ver, yo hasta a veces me pongo colorado porque prediqué de esta manera como tradicionalmente me enseñaron, de que en lugar de que la cena sea de memoria por lo que Cristo hizo por mí, y así permitir que la fe tome, reciba, acepte esa obra. No, era siempre el pecado y todavía más allá. Recuerdo de que del pecado era mujeres con aretes, varones con pelo largo, mujeres con pantalones no podían tomar la cena y todo ese montón de cosas. Recuerdo, creo que les comenté a ustedes una vez, recuerdo porque uno pasaba adelante a pedir perdón delante de todos, de toda la congregación. Y estábamos, íbamos a tomar la cena del Señor y un diácono, se me acercó y me dijo, hermano, yo era un anciano, lo que le llamaban anciano de la iglesia, todavía no estaba pastoreando, todavía no había sido ordenado como pastor. Y me dijo, hermano, yo me puse una pantaloneta y me fui a jugar fútbol la semana pasada. Va a tener que pasar adelante y decirle al pastor. Pasaba y le decía al pastor. Y delante de todos decía, hermanos, pido perdón porque me puse una pantaloneta. He pecado porque me puse una pantaloneta y me fui a jugar fútbol. Hermano, qué cosa más. Todo era pecado. Porque por esa conciencia de pecado no había una conciencia de justicia. Que aquí Jesús nos está hablando. Ahora, lo tremendo es que este escritor a los hebreos nos dice que Dios dijo que nunca más se acordará de los pecados. ¿Por qué tenemos que en la cena del Señor nosotros acordarnos de los pecados que hemos cometido? Cuando me está diciendo que la sangre del nuevo pacto me ha limpiado de todo pecado. Confío en Dios que me esté explicando, porque esto es para dar casi una serie de 10 mensajes. Pero se nos ha enseñado tradicionalmente, y entonces muchas personas no van a la congregación el domingo, si la toman los domingos, porque hay cena del Señor, o antes de ministrarse la cena del Señor, que casi siempre se hace al final, se van antes de la administración de la cena. Otros no llegan al culto porque no pueden tomar porque son indignos y se pueden morir o pueden estar enfermos. Pastor, pero eso lo dice. Vamos a ver. La transformación del alma va a erradicar esa conciencia de pecado. Tomar indignamente la cena del Señor es no aceptar la obra terminada de Cristo por gracia en nosotros.
No entender ese sacrificio perfecto y para siempre a favor nuestro. Por eso dice que tomó el pan y dijo, este es el pan que es partido. Eso es lo que representaba el cuerpo en la cruz del Calvario. Era por nosotros. Y la copa, es la copa que representa la sangre del nuevo pacto. ¿Qué hizo la sangre del nuevo pacto? Sencillo. Limpiarnos de todo pecado. Ahora, cuando nosotros estamos tomando la cena del Señor y diciéndole, Señor, perdóname por este pecado que hice, y todavía yo recuerdo que yo decía, Señor, perdóname por este pecado que hice, y decía como David, y los pecados que no me acuerdo, Señor, por favor, perdónalos. Ahí no está diciendo eso, no está hablando eso. Cuando dice que se toma la cena indignamente es porque no se está reconociendo lo que es la cena. La cena es para hacer memoria de lo que Cristo ya hizo por nosotros y una vez y para siempre. Hebreos capítulo 9, verso 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Por favor, leas el contexto para que pueda entender un poquito mejor. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez, para siempre, una vez, para siempre, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Qué quitó lo que separaba de Cristo y el ser humano? El pecado. ¿Qué hizo Cristo en la cruz del Calvario? Quitarlo. Por tanto, no hay pecado. Sí hay acciones de pecado, pero la naturaleza de pecado, por eso es que morimos con Cristo y resucitamos con Cristo. Por eso es que la Biblia dice en Efesios capítulo 2, verso 2 en adelante, dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Nuestro espíritu estaba muerto, aunque caminaba, pero estaba muerto espiritualmente. En el momento que nosotros, según Efesios capítulo 2, verso 6, nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor, permitimos que nuestro Cristo entrara a nuestro espíritu, dice que resucitamos juntamente con Él. Y el pecado que separaba, no los pecados, no las acciones de pecado, sino la naturaleza de pecado, que ya eso hemos estado hablando en partes atrás, que separaba al hombre de Dios, fue quitado por Cristo Jesús. Por eso es que no es simplemente cristianismo. Cristianismo solo aparece una vez en Hechos capítulo 11. Nueva criatura. Pablo dice que somos nueva criatura. Y vamos a dar una serie de enseñanzas que es una nueva criatura. Pero por el momento quedémonos aquí. Es una nueva criatura que no hay pecado que los separe. Claro, estoy hablando con los que han nacido de nuevo. Claro que estoy hablando con los hijos de Dios. Claro que estoy hablando con los que han creído en Jesucristo. Claro que estoy hablando con los que han sido lavados por la sangre del Cordero. Pero eso no ha dependido de nosotros. Dependió de Cristo Jesús. Yo no derramé ni una gota de sangre para ser limpiado. Mi Cristo sí. Esa fue la obra. Pues entonces cuando tomamos la cena del Señor, vamos a darle gracias. Que por su cuerpo, dice 1 Pedro capítulo 2, verso 24, por su cuerpo nosotros fuimos sanados. Por su llaga nosotros hemos sido sanados. Que por su cuerpo nosotros hemos sido perdonados. Pero no solamente perdonados por el cuerpo de Cristo, sino que la copa representa, ese vino representa la sangre del nuevo pacto que nos limpió, que desapareció el pecado, una vez y para siempre. Wow, con esta conciencia de justicia, vamos a tomar la cena del Señor. La congregación va a llegar completa, la iglesia va a llegar completa. Van a desear tomar la cena del Señor, porque lo que van a hacer es memoria de tomar indignamente la cena del Señor. Es no aceptar lo que ya Cristo hizo, sino buscar pecados, rebuscar pecados en nosotros.
donde sabemos que todos los días fallamos. Pero hay una sangre que nos mantiene ahí. Y por eso, entre más nosotros vamos siendo transformados a la imagen, como dice Romanos 8:29, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, muchos de esos malos hábitos, por causa de una mente con pensamientos de malos hábitos, van desapareciendo. Y usted se va a dar cuenta que no con fuerza, sino que ya usted no tiene aquel vicio, lo dejó, mira cómo lo dejé. No vas a estar sufriendo de estrés, no vas a estar sufriendo de angustia, de desánimo, de depresión. No, hermano, ya los hijos de Dios tenemos que sacar eso de nuestro vocabulario. Nosotros estamos libres totalmente de todas esas cosas. Pero muchas veces, como lo he dicho y algunos se ofenden, nos chineamos. ¿Por qué? Porque entre más nos vean desanimados, entonces ya llega papá, llega mamá, llega mi hermano, llega el pastor, llega el pastor que no tiene el conocimiento llega el esposo, ¿y qué fue mi chiquito? ¿Qué le pasó mi chiquito? ¿Por qué nos gusta que nos estén chineando de esa manera? Ya debemos de crecer. Ya debemos de crecer. De que por medio de la renovación del entendimiento desarrollemos una conciencia de justicia. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, según Romanos capítulo 5, verso 21. La conciencia de pecado, con la conciencia de pecado, la persona les cuesta aceptar la salvación eterna. No, la tienen por partes. Hoy soy salvo, hoy tomé la cena del Señor, pedí perdón de todos los pecados pero ya el día siguiente, eso fue domingo, el lunes ya cometí un pecado. Ya que perdió la salvación. Les cuesta desarrollar esa conciencia de una salvación eterna. Cristo no murió para una salvación parcial, no, ni pasajera, eterna. Les cuesta entender el perdón eterno. Creen que Dios está perdonando todos los días. Les cuesta creer en la justificación eterna. Les cuesta creer la redención eterna y etcétera. Les cuesta entender eso. Porque lo ven del punto de vista de un razonamiento natural y no según el razonamiento espiritual. Este tipo de conciencia vive en lo pasajero y no en lo eterno. Dice 2 Corintios capítulo 4, verso 18, no mirando nosotros las cosas que se ven. No es que no existen. Hay gente que dice, es que fe es mirar las cosas que no existen. No, un momento. Así no dice la Biblia. La Biblia dice, no mirando nosotros las cosas que no se ven. Porque no se ven, no es que no existe. Yo no he visto mi corazón y existe. Yo no he visto mi cerebro y existe. Yo no he visto mis riñones y existe. Por tanto, aquí no está diciendo que no existe, sino que está en otro plano. Está en el plano espiritual. Que con los ojos físicos no lo vemos. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. Ese problema que tienes es temporal, va a desaparecer. Pero pastor, ¿por qué llevo tanto tiempo? Porque estás agarrado de ahí. ¿No? ¿Estás ejerciendo fe? ¿Cómo que estoy ejerciendo fe? Sí, claro, porque siempre estás ahí, hablando de ese problema, pensando ese problema, sufriendo por ese problema. Porque pasas mirando y Dios nos dice que no miremos eso, sino que miremos las cosas que no se ven. ¿Qué son las cosas que no se ven? La solución. Hay personas que me dicen, pastor, ¿pero por qué llevo tantos años con el mismo problema? Porque pasan mirando el problema. Mire, visualiza el problema. Se va a acostar pensando en el problema. Habla del problema. Se enoja con todo el mundo por el problema. ¿Qué estás creyendo? A ver, voy a usar una palabra que se usaba en el pentecostalismo y discúlpeme, yo soy pentecostal,
pero en la tradición es poseído, porque antes era poseído por el diablo, pero bueno, está poseído por ese problema, está hipnotizado por ese problema, está hechizado en ese problema. Solo eso habla, solo eso habla, solo eso habla. Y es temporal, eso va a pasar. Pero las cosas que no se ven son eternas. Ay, cómo nos falta tiempo para aprender y hablar acerca también de lo que es lo eterno. ¿Qué es lo eterno? Algunos creen que lo eterno es solamente más allá del sol, la canción que hay más allá del sol, pero no se ha entendido todavía lo que es lo eterno. Ahora, una conciencia de pecado les cuesta reconocer, creer la obra terminada de Cristo Jesús, que es eterna. Les cuesta comprender que fuimos hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Somos nueva criatura. Sí, yo sé qué decir. Somos nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Sí, sí. Pero ¿qué es ser una nueva criatura? Para esta conciencia de transformación, tiene solo un diseño. No es la imposición de manos. Pastor, estoy pasando sitio. Mira cómo me ataca la mente. Pastor, ore por mí. El pastor llega, le impone las manos, ora, se le va a caer el pelo. Discúlpeme, pero no va a suceder nada. Porque el diseño para una transformación del alma, para una transformación de esa conciencia del alma, no es orar de imponer manos, y yo creo en la imposición de manos, lo hago, sino en exponerse, oír. Romanos 10:17, la fe es por el oír, y el oír, las buenas nuevas acerca de una persona, Jesucristo. No es los problemas, no es la situación, de Jesucristo y su obra terminada. Hay que oír. Mire, hermano, tenemos que estar escuchando palabra. Hay hermanos que me dicen, ay, pastor, estaba escuchando un mensaje anterior. Creo que llevo ya solo por YouTube como 276. Creo que este es el 277 mensaje que doy. Y pastor, estaba escuchando un mensaje y usted dijo, y él ya había escuchado, estas personas ya habían escuchado este mensaje, pero al volver a oírlos, escuchó algo, se le abrieron los oídos, se le abrieron los ojos. Lucas 24:45, les abrió el entendimiento. ¡Wow! Esto es. Y a veces decimos, ¿cómo es que nunca lo había escuchado? No, sí. Fue que lo oíste. De oídas, dijo Job, había oído. Y a todos nos pasa. Yo soy uno que, de mis maestros, de mis mentores, de mis apóstoles, yo escucho los mensajes, después me devuelvo, escucho, y que yo escucho un mensaje de 10 veces, un mensaje, y después regreso a escucharlo, pero ¿cómo? Yo no oí esto. Sí, de oídas lo había oído. Esto es una disciplina. Yo les contaba a ustedes que en seminario, donde estudiaba, se le llaman disciplinas espirituales. Bueno, esto es una disciplina, el oír. Es como una disciplina ir al gimnasio. Si usted va una vez en cuando, no va a pasar al pastor. ¿Por qué no ha sucedido nada en mi vida? ¿Por qué no he desarrollado músculos? ¿Por qué no soy más ágil? ¿Por qué más esto? Bueno, sencillo, porque vas una vez al mes, vas una vez cada 15 días. Imagínense que para desarrollar un músculo se dice que mínimo son de 2 a 3 veces por semana que se haga el ejercicio de ese músculo para que crezca.
de 2 a 3 veces tiene que ir al gimnasio. Bueno, hermano, en las cosas del Señor, el ejercicio para poco aprovecha. Ya estudiamos eso. La piedad para mucho. Bueno, la piedad para las cosas del Señor. El ejercicio para poco aprovecha, sí, pero tiene provecho. Pero igual, decía mi pastor, un apóstol que tenía, decía que la fe es como un músculo, que es necesario conforme se va levantando peso y peso y peso y peso, el músculo se va desarrollando. La fe es igual, hay que estar constantemente. El oír. Por eso Jesús decía, el que tiene oídos para oír, oiga. No significa que es que ya escuché esto, oí esto. No. El que tiene oídos para oír, oiga. Es más profundo. Es el espíritu oyendo. Y constantemente estamos oyendo y oyendo. Yo tengo un hábito de que en las mañanas, de que termino orar, ya voy a desayunar, pongo una enseñanza. Y en las noches me duermo oyendo una enseñanza. Porque es constantemente, porque tanto usted como yo nos enfrentamos a muchas cosas de esta tierra. Hay muchas cosas que todavía yo me quedo pensando y digo, ¿por qué sucedió esto? ¿Qué está sucediendo? Hay otras que me han sucedido, y gracias a Dios la mayoría, me han sucedido que yo digo, no, un momento, yo sé cómo resolver esta situación espiritualmente. Yo sé cómo hacerlo. Y me pongo según a creer y a usar lo que es la fe y todo lo que conlleva lo que es fe para que se resuelva. Pero ¿qué pasa con tantas personas, muchos cristianos, con todo el respeto que se merece? En lugar de ejercer fe, se ponen a llorar, se ponen a gritar. Nadie me ama, nadie me quiere, nadie me ayuda. Y eso es una mentira que se la ha creído. Tiene mucha gente alrededor que le ayuda. ¿Y cuál es la razón? Que está siendo dominado totalmente por las emociones. Y su mente está saturada de pensamientos incorrectos. ¿Por qué? Sencillo. Por falta de oír. Oír. Dice que la fe es por el oír. Y el oír, la palabra de Dios. Otra versión dice, la fe es por el oír y el oyendo las buenas nuevas acerca de Cristo y su obra terminada. El no estar verdaderamente en la enseñanza, o sea, conocimiento, o sea, sabiduría de Dios, tiene el peligro de ser engañado por los sentidos, por los 5 sentidos. Según de Corintios capítulo 11, verso 3, porque sí, vemos y sentimos Dios. Palpamos porque eso es lo que nos está bombardeando en nuestra alma. Si no estamos siendo enseñados correctamente, si no estamos desarrollando una conciencia de justicia, si no estamos alimentándonos, siendo enseñados con la sabiduría de Dios, los 5 sentidos nos va a engañar y creemos que lo que sentimos es la verdad y así es. Y creemos de que lo que yo pienso así es. Y todo el mundo le dice, pero no, estás equivocado, estás en un error, esto no es así. La palabra de Dios, no es así, porque se mueve. La Biblia le llama carnales. Gente carnal. Hay que aprender a salir de la carne y empezar, porque se ha creído que carnal solamente para las obras de Gálatas 5:19. No. Romanos 8 habla también de algunas cosas carnales. Y están siendo dominados por la carne. A ver, dice 2 Corintios 11:3. Pero temo, dice Pablo, que como la serpiente con la astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cuántos cristianos? Yo creo que todos, pero algunos en algunos porcentajes
mayor que otros por motivo de que están más expuestos al Evangelio de Jesucristo, al Evangelio de la gracia. Pero ¿cuántas personas se han extraviado? No estoy hablando lo tradicional de que se fue al mundo, de que se fue a hacer esto, de que se fue a hacer el otro, de que... No, yo no estoy hablando, sino... E incluso cuántos cristianos dentro de la misma iglesia, de la misma congregación, están extraviados. No tienen paz. Es de sufrir en sufrir. No entienden nada. Yo dije que sí, no hemos tal vez entendido todo, pero hemos entendido una parte. No entienden nada. Está bien las personas que están aprendiendo, pero ya hay personas que ya tienen años y ya han estado, que dice el escritor en Hebreos capítulo 5, verso 14, del 11 al 14, donde dice, ya es hora que fueran maestros. Un maestro lo que significa es que ya está enseñando a otros. Pero usted, oye, cristiano, no entiendo esto, yo no sé por qué me pasa esto, porque solo a mí, ya está el yo ahí, o el yo. Porque solo a mí, porque solo a mí, porque solo a mí. Se da cuenta, Pedro dice bien claro en 1 Pedro capítulo 5, la primera epístola de él, capítulo 5, versos 6, 7, 8, por ahí, donde dice que estos mismos padecimientos lo están pasando algunos hermanos en el mundo. Por tanto, no soy solo yo, pero hay dos tipos de personas. El que está fundamentado, según Mateo capítulo 7, verso 24 en adelante, el que está fundamentado en la roca, que viene el viento, viene agua, viene todo y se mantiene. Como dice el salmista, es como una palmera. Se dobla, pero se levanta otra vez. Pero hay otros que están fundamentados en la arena. Y entonces, como están fundamentados en la arena, viene cualquier cosa y los bota. Cambian de su manera de hablar. Cambian su manera de pensar. Usted dice, no, pero no es aquella persona que yo conocí, que me hablaba diferente y de todo. ¿Por qué? Porque han dejado de oír y han sido engañados por sus sentidos, como lo fue Adán, como lo fue Eva. Más fue Eva engañada. Por eso es que Efesios capítulo 4, verso 11, estoy hablando de la conciencia de justicia, y ya se me fue el tiempo para entrar en la otra parte. Efesios capítulo 4, verso 11 y 15 dice, y él mismo constituyó a unos, Efesios 4, 11 al 15 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar, madurar a los santos para la obra del ministerio, para que edifiquen el cuerpo de Cristo. Se da cuenta que el maduro edifica a otros. Está edificando, está bendiciendo a otros. Hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, porque por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Fluctuantes. A mí me han pasado un montón de cosas. Tal vez no las puedo explicar, pero si algo digo es, la palabra de Dios es la verdad y yo me paro en eso. Yo no camino por las experiencias, ni buenas ni malas que me suceden, sino por lo que dice la palabra. Ni tampoco por lo que diga fulano, fulanita, no. Es por lo que dice la palabra de Dios. Con todo el respeto, no me interesa lo que digan lo demás, sino conforme a la palabra de Dios. Me han pasado cosas que yo digo, ¿pero por qué? Y a veces como que quiero caer, pero a mí, ¿por qué? Bueno, llegaré a entenderlo más adelante. Lo único que sí sé es que conforme estoy a la palabra de Dios, que no proviene de Dios, que no es voluntad de Dios, y que Dios no lo preparó para mí, ni lo permitió. Amados hermanos, se me fue el tiempo, pero por lo menos cierro hoy con esta enseñanza de la conciencia, una de las partes que hay en nuestra alma,
en la cual debemos de desarrollar. ¿Y cómo la desarrollamos? Lo vimos a través del oír, 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 oír. No esforzarnos, sino el oír y el oír las buenas nuevas acerca de Cristo y su obra terminada. Amados hermanos, paz y gloria, bendecidos con toda bendición espiritual. Nos vemos.